Bien, la doctrina, siempre hablamos de doctrina en nuestra iglesia, la teología. La sólida doctrina bíblica es muy práctica siempre. Yo sé que en nuestros días hay muchos cristianos, muchas iglesias que tienden a despreciar la doctrina. Es más, tratan de hacer una dicotomía, una falsa dicotomía. Por un lado, dicen ellos, está la vida con Cristo, la experiencia con Cristo, que es real, que es vibrante. Por otro lado, está la teología o la doctrina, que es seca, es árida, es sin vida, y lo que nosotros debemos buscar es aquello que es lo real, aquello del espíritu, aquello que es vivo, y no tanto la doctrina. Bueno, no hay que hacer caso cuando alguien hace esa falsa dicotomía o que desprecia la doctrina, cuando dicen que la doctrina es impráctica o que es algo que los estudiantes del seminario discuten, pero que no produce ningún cambio, ningún fruto. Esa es una caricatura. Nos olvidamos que el apóstol Pablo escribió los pasajes más doctrinales de todo el Nuevo Testamento. Escribió Romanos, Gálatas, Efesios y aquí en Filipenses también secciones teológicas muy profundas y las escribió para gente común y corriente, como tú y como yo, para ayudarnos a vivir nuestras vidas y ver cómo podemos agradar a Dios en nuestras vidas cotidianas. Y hoy estamos frente a uno de los pasajes más sublimes de toda la Escritura. Es un lenguaje exaltado. Algunos lo han llamado incluso un himno acerca de la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo utiliza aquí poesía para exaltar la obra de Cristo a nuestro favor. Habla de su humillación suprema y luego de su exaltación hasta lo sumo. Y la profundidad teológica de este párrafo es insondable, en realidad, para nuestras mentes finitas, porque habla de la deidad de Cristo, de su encarnación, de su muerte, de su resurrección, de su exaltación, de su adoración universal. Pero no hay que olvidarnos, hermanos, que estas verdades maravillosas tienen un propósito. Y el propósito de Pablo al escribirlas es que tengamos una iglesia unida y que podamos tratarnos bien entre los hermanos, que no haya divisiones, sino que seamos humildes y serviciales los unos con los otros. Esa es la parte práctica. Entonces, Pablo no está aquí utilizando este texto para combatir alguna herejía en la iglesia, sino para mostrarnos cuál debe ser la actitud que debemos tener en nuestras relaciones unos con otros. Una actitud de humildad frente a los demás. Y por eso es que necesitamos doctrina profunda. Doctrina profunda, el resultado es que nuestro carácter se conforma al carácter de Cristo. Y eso nos ayuda para vivir en nuestra vida diaria. Desde hace una buena cantidad de años, desde los años 80 del siglo XX, un nuevo evangelio se está infiltrando en las iglesias y está causando un daño irreparable en las vidas de millones de personas. Es lo que se conoce como el evangelio, el falso evangelio de la autoestima. Si alguna vez escucharon de este pastor Joel Osteen, él es pastor de la iglesia de Lakewood, que es la iglesia más grande en Estados Unidos. Cada domingo asistían alrededor de 70,000, 80,000 asistentes. Él es el principal promotor de esta falsa enseñanza. Solamente quiero leerte los títulos de algunos de sus libros para que te des cuenta de lo que estoy hablando. Primer libro, Tu mejor vida ahora. 7 pasos para vivir a tu máximo potencial. Otro libro que ha escrito él, Es tu tiempo. Activa tu fe, logra tus sueños e incrementa el favor de Dios. Un tercer libro, Tú puedes, tú lo harás. 8 cualidades innegables de un ganador. Y una más, Piensa mejor, vive mejor. La vida victoriosa comienza en tu mente. Este es el evangelio falso de la autoestima.
de decirte que tú eres lo máximo, que tú puedes, que debes tener una mentalidad de campeón, de ganador, y puedes vivir una vida victoriosa. Todo comienza en tu mente y luego lo dice tu palabra. Otro de sus libros que no leí el título, pero es un título muy sugestivo, lleva por título Yo declaro. Entonces, tú lo dices, lo declaras y así vives tu vida en victoria. Bueno, los versículos que vamos a estudiar ahora van absolutamente en contra de todos estos libros, de esta forma de pensar. La vida del discípulo cristiano es una vida de arrepentimiento, de autonegación, de morir al yo, de crecer en humildad y de estar dispuesto a sacrificarse por los demás. ¿Por qué debemos modelar esa actitud? Porque es la mente de Cristo. Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a leer este texto que está en Filipenses, el capítulo 2, y leeremos desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Solo hasta el 8. O tal vez mejor leemos hasta el 11, pero no vamos a tratar todo el texto hoy, sino solamente del 5 al 8, que habla de la humillación de Jesús. Dice así: haya pues, estoy en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un texto maravilloso, sublime. Hoy veremos solo la primera parte, versículos del 5 al 8, que nos hablan de la humillación de Cristo, y luego en la próxima lección, la exaltación de Cristo, los versículos del 9 al 11. Y recuerda, todo el propósito de esta sección es que podamos reflejar el carácter de Cristo y aprender a ser humildes. ¿Para qué? ¿Para qué ser humildes? Para vivir en unidad. Pablo ha hecho un llamado a la unidad. Lo vimos en la última lección, en los primeros 2 versículos. Él dijo ahí, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego, en los versículos 3 y 4, nos ha dicho cuál es el secreto para vivir en unidad. El secreto, la cualidad indispensable es la humildad. Porque si no somos humildes, no vamos a poder vivir en unidad unos con otros. El ejemplo máximo de esa humildad fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a partir del versículo 5, Él da un mandato urgente a toda la iglesia. Él dice así: ya que ustedes necesitan tener humildad para que puedan vivir en unidad, entonces que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, Dios no nos manda solamente vivir en humildad, sino que Él mismo se pone como ejemplo para que nosotros vivamos, lo sigamos y vivamos en humildad. Dios nos llama a tener la mente de Cristo, el sentir de Cristo, la actitud de su propio Hijo, y nos da el Espíritu Santo para que le podamos obedecer. Así que cuando Pablo dice que haya este sentir en ustedes, ¿a qué se refiere? Bueno, ya lo dijimos, se refiere a los versículos anteriores,
Cuando él dice que haya este sentir, ese sentir se refiere a la humildad de los versículos 3 y versículo 4. Cuando dice este sentir, se refiere a los versículos anteriores. Pero después dice este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí se está refiriendo a los versículos posteriores, es decir, a lo que él va a escribir a partir del versículo 6. Y no sé si te das cuenta, pero entonces lo que él está diciendo es que hay una relación muy íntima, muy profunda entre lo que nosotros debemos hacer y lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que él hizo. Debemos imitar su ejemplo. Cuando veamos su sacrificio supremo, su humillación suprema en la cruz del Calvario, entonces, por medio del Espíritu Santo que vive en nuestros corazones, nuestro carácter se debe conformar al suyo. Es lo mismo que ella dijo en 1:27. En 1:27, que es un versículo clave también, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Nuestra conducta tiene que estar en concordancia con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados, se entregó por nosotros y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para nuestra salvación. Así que eso es lo que nosotros debemos imitar. Debemos vivir conforme al Evangelio. Entonces, la actitud y la conducta que Pablo espera de la iglesia son las que exhibió Jesucristo en su encarnación, en su vida y en su muerte mientras estuvo aquí en la tierra. Pero tal vez más que imitar a Cristo, yo sé que muchas veces se utiliza esta frase, hay libros famosos, clásicos del cristianismo que incluso llevan este título, la imitación de Cristo. Pero más que imitar a Cristo, es que el Espíritu Santo nos conforme, nos vaya transformando conforme a su carácter. Como dice en 2 de Corintios, cuando veamos su gloria, que vayamos siendo transformados de gloria en gloria conforme a esa misma imagen. Así que hoy vamos a ver esto en primer lugar. ¿Cuáles fueron los 2 pasos en su humillación? El tema hoy es la humillación de Cristo. ¿Cuáles fueron los 2 pasos en su humillación? Y se los digo de arranque. Primer paso, siendo Dios, se humilló haciéndose hombre. Segundo paso, siendo hombre, se humilló muriendo en una cruz por nosotros. Ese es nuestro Salvador. Vamos a ver el primer paso en su humillación. Siendo Dios, se hizo hombre. Mira el versículo 6. El cual, está hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este himno acerca de Jesucristo comienza allí diciendo que Jesús, siendo en forma de Dios, esa frase, que Jesús era en forma de Dios, es una frase clave para que podamos interpretar correctamente todo este pasaje. Y no solamente la frase, yo diría específicamente la palabra forma. ¿Qué significa forma? Se refiere a la apariencia de Jesús, se refiere al carácter de Jesús, se refiere a la esencia divina de Jesús, se refiere a la posición de Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice que Él es en forma de Dios. La palabra en el griego es la palabra morfé. Morfé. Y significa la forma que verdaderamente expresa al ser. A ver, lo digo otra vez. Es
la forma que verdaderamente y completamente expresa al ser. En otras palabras, es la forma visible de algo. La forma visible de algo. Algunos creen que el énfasis está puesto en la esencia de lo que era Jesús. Jesús en su esencia era Dios. Otros piensan que no, el énfasis más bien está en la expresión visible, en el resplandor de su gloria, en la imagen de la sustancia de Dios. Hay mucha discusión al respecto, es una discusión muy teológica, muy doctrinal, pero yo creo que el término aquí toma en cuenta ambos conceptos. No solamente se refiere a su apariencia visible, a la gloria visible, sino también se está refiriendo a la esencia, a su naturaleza, a lo que Él es. Lo que estoy diciendo aquí es que Pablo enfatiza que Jesucristo es la expresión visible de la esencia de Dios. Ese es Jesucristo. Con esta frase, forma de Dios, dice que Jesús es la expresión visible de la esencia de Dios. Es la imagen de Dios mismo, como dice en varios versículos de la Biblia. Juan 1:14, Juan 1:18, en Colosenses 1:15, Hebreos 1:3. Todos estos versículos dicen que Jesús es la imagen visible de Dios. En Cristo vemos la manifestación, la forma visible de todo lo que Dios es. Así ha sido la segunda persona de la Trinidad desde la eternidad, desde siempre. Antes de venir a este mundo, desde la eternidad pasada, Cristo es la expresión visible de la gloria y de la esencia de Dios. Y eso es lo que significa la frase, también, la frase ser igual a Dios. Mira ahí en el versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Estas dos frases son paralelas, son sinónimas, se complementan muy bien. Entonces Jesús es en forma de Dios y Él es igual a Dios. Este es uno de los pasajes más rotundos, más claros acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Deidad significa que Él es Dios. Ahora, ustedes saben que hay algunos grupos, como los Testigos de Jehová, que niegan esto con todas sus fuerzas, pero de la misma forma nosotros tenemos que defenderlo con claridad. La Trinidad es una de las doctrinas esenciales de nuestra fe cristiana. Hay un solo Dios, creemos en un solo Dios, somos una religión monoteísta, pero ese Dios existe eternamente, es decir, existe desde siempre y para siempre en tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada una de esas personas es total y completamente Dios, pero existe un solo Dios. Nuestra mente finita no lo puede comprender, pero la Biblia lo enseña claramente. La idea aquí es que el Hijo, Jesucristo, a pesar de ser Dios, actuó de una forma totalmente inesperada, no consideró su posición como Dios, sino que se humilló para el beneficio de otros. Dios no fue egoísta. Dios no usó su deidad para beneficio propio, para aprovecharse de la situación. Lo importante en esta frase es que Cristo siempre ha sido, siempre es y siempre será Dios, pero no usa su condición divina de forma egoísta. No consideró su estatus como creador del universo, o como juez del universo, o como dueño y soberano de todas las cosas, y pensó solamente en él. No se aferró a su posición. Todos los falsos dioses de la antigüedad, los ídolos y
lo que creían los paganos eran dioses tiranos, dioses déspotas, que actuaban de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a sus emociones, para ganar ventaja sobre los demás. Pero el Señor Jesucristo, no. El Hijo, siendo Dios, Él pudo decir, yo soy el soberano, han pecado, que todos se pierdan, que se vayan todos al infierno. Yo no tengo por qué humillarme, yo no tengo por qué hacerme hombre para morir por ellos. Él pudo hacer eso porque es 100% Dios. Pero en lugar de hacer eso, actuó inesperadamente, porque no estimó ser igual a Dios, sino que, como dice el versículo 7, se despojó a sí mismo. En castellano se ha traducido con toda esta frase, pero en el griego es una sola palabra. Y probablemente es la palabra más disputada y más controversial de todo el Nuevo Testamento. Porque cuando tú lees que Jesucristo se despojó a sí mismo para hacerse hombre, ¿qué es lo que entiendes? ¿Qué entiendes? Generalmente entendemos que Él dejó algo, Él abandonó algo, que Él puso a un lado algo, que se deshizo de algo para poder encarnarse, para poder hacerse hombre. Pero me parece que es un entendimiento equivocado de esa palabra. Jesús no restó a su deidad, no se despojó de algunos atributos divinos, no dejó de ser Dios, no cambió su naturaleza divina por una naturaleza humana. No es que Él, siendo Dios, se convirtió en hombre. No, no dejó de ser Dios, no abandonó la forma de Dios, sino que Él añadió, no restó, sino que sumó a su divinidad. ¿Qué fue lo que sumó? Sumó la condición de humanidad. Precisamente Él mostró que era Dios al hacerse hombre. Entonces, no fue una resta, fue una adición, fue una suma. Mira, lee con cuidado aquí otra vez el versículo 7. Se despojó a sí mismo, parece una resta, ¿no? Parece una resta. Se despojó a sí mismo. Ahora, ¿cómo se despojó a sí mismo? Tomando, adicionando, sumando forma de siervo. Ahora, ¿qué significa? Significa que Él se humilló, Él se encarnó, Él se despojó, pero para poder hacer eso, Él tomó forma de esclavo, se hizo semejante a los hombres. Esa naturaleza humana la añadió a su naturaleza divina. Ahora, no vayas a creer que la palabra semejanza significa que solamente tenía la apariencia de hombre. No, semejanza significa que él fue hecho hombre, realmente. La palabra semejanza parece que se refiere a Génesis 1, cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, en el cumplimiento del tiempo, es Dios quien toma la semejanza humana. Jesucristo que toma la semejanza humana. Si tú lees Romanos 8:3, dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Eso significa que Él es 100% hombre, pero sin pecado. Jesús no decidió volverse un hombre rico, un hombre poderoso, sino, dice otra vez el versículo 7, un siervo. Tomó forma de siervo, de esclavo. Y eso es totalmente chocante para la época y para nuestra época también. San Agustín dijo, Cristo se despojó a sí mismo, no perdiendo lo que era, sino tomando sobre sí lo que no era. ¿Qué cosa no era? No era hombre, pero añadió esa naturaleza humana en el momento de su humillación. Entonces, Jesucristo no es 50% Dios, 50% hombre. No es un semidios. No es dos personas en una.
Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Una sola persona con dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Cuando Él se humilló, no dejó de ser Dios. Él es hombre completo, pero también es Dios absoluto. Entonces, las frases que dicen aquí en el versículo 6, en forma de Dios, igual a Dios, enfatizan su divinidad. Pero en el versículo 7, las frases forma de siervo y hecho semejante a los hombres enfatizan su humanidad. Entonces, siendo Dios, teniendo la forma de Dios, añadió a sí mismo la forma de esclavo, la naturaleza humana, haciéndose hombre. Esto es increíble. ¿Por qué el Todopoderoso haría algo así? ¿Por qué el Dios soberano, el dueño del universo, haría algo así? Y la respuesta es para salvar a sus enemigos. Y el mandato de Pablo es que haya ese mismo sentir que hubo en Jesús, en ustedes también. Esa misma mente. Pero ese no es todo, sino que hay un segundo paso, y ahí estamos terminando. Hay un segundo paso en la humillación de nuestro Señor Jesucristo. No solamente siendo Dios se hizo hombre, sino que siendo hombre obedeció hasta la muerte. Mira ahora el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjame un momento profundizar más aquí. Estando en ese estado, en esa condición, la Biblia de las Américas traduce de esta forma, dice, y hallándose en forma de hombre. Estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo. De forma indudable, Jesucristo se presentó en la tierra como un ser humano. La gente lo vio, lo escuchó, sus discípulos lo palparon, comieron con él, tenía huesos, carne y sangre, él durmió, se cansó, comió. A lo largo de la historia han habido grupos que han negado la humanidad de Jesús y quieren presentar a Jesús como alguien casi que no es humano, sino puramente divino, que con un halo en su cabeza y resplandeciendo siempre, y cuando caminaba casi ni tocando el piso. Pero eso es una doctrina falsa. Una de las doctrinas esenciales de nuestra fe es la humanidad completa de Jesucristo. Entonces, Jesús, estando en esa condición de hombre, de ser humano, se humilló a sí mismo. Y esa humillación fue tan grande que lo hizo ser obediente hasta la misma muerte. El versículo 8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Su sacrificio fue un acto de sumisión voluntaria a la voluntad de su Padre. Digo que fue algo voluntario de parte de Jesús, porque hay una frase muy importante, tal vez no la has notado, es la frase a sí mismo. Se humilló a sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa que nadie lo humilló, nadie lo despojó a él. Él hizo ambas cosas a sí mismo. Dice en el versículo 7, se despojó a sí mismo. Y dice el versículo 8, se humilló a sí mismo. Entonces, el grado de su obediencia fue supremo, fue hasta la muerte.
Pero más todavía, Él lo hizo voluntariamente. Se lo hizo a sí mismo. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Él dio su vida voluntariamente. Cuando llegaron a arrestarlo, Él les dijo a los soldados, ustedes no saben que yo podría mandar a cientos, miles de ángeles que bajen en este momento y los destruyan. Sí, sí puede, Él es soberano, pero Él decidió no hacerlo. Voluntariamente se entregó por nosotros, voluntariamente se humilló. Y Pablo exclama, y esto tal vez debería estar entre signos de admiración, porque es algo inaudito, es algo increíble, es algo supremo, dice ahí al final del versículo 8, y muerte de cruz. Es un escándalo. Para los judíos eso era una piedra de tropiezo. Porque hasta aquí llegaba Pablo, pero cuando él decía, y murió crucificado, los gentiles decían, es una tontería. Y los judíos decían, no, esa es una piedra de tropiezo. Yo no puedo creer en alguien así. Es una locura total. Porque estamos hablando de quién. Estamos hablando de Dios. Eso es lo que Pablo ha dicho al inicio. No puedo creer que Dios se haga hombre primero y luego muera en la cruz. La muerte más vergonzosa y más humillante en el Imperio Romano. Es una locura. La víctima era azotada, era desnudada, vejada, burlada, clavada de manos y de pies en una cruz. Era una muerte pública, vergonzosa, muy dolorosa, que duraba varios días, y finalmente el prisionero moría por sofocación, porque ya no podía sostener su cuerpo para respirar. La palabra cruz, el hecho de ser crucificado, era casi una obscenidad. Para los judíos, el que moría en una cruz, el que moría colgado, moría bajo la maldición de Dios. Así que un Mesías colgado, un Mesías crucificado, para la mente del judío, era una imposibilidad, era una piedra de tropiezo, era un pensamiento repugnante para ellos. Y para los gentiles era una tontería, porque asociaban la cruz con los criminales. Me está diciendo que ese criminal que está muriendo crucificado es Dios. Pamplinas, tontería. A pesar del dolor físico, lo que convierte a la crucifixión de Cristo en el más grande sufrimiento de todos es la carga del pecado de toda la humanidad. Él no solo sufrió físicamente, sino que la ira de Dios cayó sobre él. La ira de Dios, que es la justa respuesta de Dios ante el pecado, pero cayó con toda su furia sobre el Señor Jesucristo. Desde la perspectiva humana, fue el más grande acto de injusticia, porque están matando a un inocente. Pero desde la perspectiva de Dios, es la expresión final de la misericordia y de la justicia de Dios al castigar el pecado en su propio Hijo para salvar a los pecadores. Miren, que Cristo se hubiera hecho hombre y hubiera aparecido como un rey poderoso, ya hubiera sido increíble. Pero no lo hizo, sino que tomó forma de esclavo, y no solo eso, decidió morir por nosotros. Pero no cualquier muerte, sino la peor de todas, la más humillante, la crucifixión. Y cuando Pablo ve todo esto, dice que haya el mismo sentir en nosotros, que tengamos la misma mente. Cuando vemos el ejemplo de Cristo, qué tontería, qué necedad, que nosotros, siendo nada, nos creamos algo.
y que nos llenemos de orgullo, que nos llenemos de soberbia. Entonces, regresamos al punto principal del versículo 5, que nosotros sigamos sus pisadas, que mostremos esa misma mente, ese mismo amor, esa misma humildad y servicio, que haya en vosotros el mismo sentir. Mira, tú no puedes alcanzar la salvación en Cristo, no puedes ser salvo, no puedes ser hijo de Dios, si siempre continúas siendo soberbio. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Para ser salvo necesitas humillarte delante de Dios primero. Y una vez que lo hagas, Él pondrá su espíritu en ti. Tú vas a querer hacer su voluntad, vas a querer conformarte a su carácter humilde, manso y sacrificado para servir y amar a tus hermanos, así como Él te amó. Ese es el camino para la unidad y para la armonía en la iglesia. Pero no podemos saltarnos los pasos. Primero, arrepintámonos de nuestro pecado, humillémonos delante de Él, creamos en Cristo, recibamos su Espíritu, seamos transformados y estamos listos para empezar a modelar su ejemplo en nuestras vidas. Todos estamos en ese mismo camino, pero es una exhortación, un mandato muy claro, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Bien, hermanos, esto es lo que quería compartir hoy con ustedes. Tal vez alguien tuviera alguna pregunta o